Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alicia Flor Vargas Aldama, estudiante de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, UPAC, y el día de hoy les voy a presentar mi tema, ¿quién es José María Luis Mora? De la materia Ética y Valores. A su vez también les voy a comentar acerca de los aportes que este mismo tuvo. José María Luis Mora, de 1794 a 1850. Este fue un destacado intelectual político y escritor mexicano. Nació en la Ciudad de México en una familia de origen criollo. A lo largo de su vida se le conoce por ser uno de los grandes pensadores y reformistas liberales. A su vez también jugó un papel crucial en la transición de país hacia la modernidad y sobre todo en la introducción de ideas liberales y constitucionalistas. Durante este periodo como tal obtuvo grandes cambios tanto políticos y sociales. Este estudió en el Colegiado de San Ildefonso y más tarde también en el Seminario Conciliar de México, donde recibió una reformación como tal de la teología, derecho y filosofía. Él desde muy joven mostró un gran interés por las ideas ilustradas y también acerca de que fue influenciado por corrientes con el liberalismo. A lo largo de su vida se mantuvo muy vinculado con el pensamiento europeo y especialmente también con las corrientes francesas y británicas. Dentro de sus aportes, como tal, está el activismo y trabajo intelectual. A partir de la década de 1820, José María Luis Mora se convirtió en uno de los principales defensores del liberalismo en México. Durante ese tiempo, el país vivió profundas transformaciones gracias a los aportes que él realizó. A su vez, también dentro de la política y también las facciones conservadoras y liberales. A la vez, también reflejaba tensión entre los intereses de la Iglesia y el Estado, así como entre los distintos grupos sociales que en su época o en el tiempo había como tal. Mora se alineó con los liberales que abogaban por una mayor secularización de la vida pública y la creación de una república federal. Su participación en la vida política, Mora fue elegido diputado en varias ocasiones y su visión del país estuvo siempre marcada por una profunda preocupación por la modernización y la construcción de un Estado republicano y laico. Fue un firme defensor de la Constitución en 1824 y del fortalecimiento de los principios republicanos frente al autoritarismo. Dentro de su influencia y su legado, fue la figura clave de la historia intelectual de México. Sus ideas liberales fueron fundamentales para el desarrollo de la política y la cultura a raíz del siglo, aunque en su tiempo sus propuestas no fueron plenamente aceptadas. Su trabajo como tal influyó de manera decisiva en los movimientos reformistas, que años más tarde culminaron en las reformas de Benito Juárez. Mora también jugó un papel importante en la introducción del pensamiento científico y filosófico, buscando así hacer de la educación un pilar fundamental para el progreso del país. Uno de los aportes muy importantes que considero es la educación de la Mora, en donde como tal, José María Luis Mora, como intelectual, tuvo el enfoque particular hacia la educación como motor de cambio social. Creía firmemente en la necesidad de modernizar la educación en México, basada en principios científicos y racionales. En lugar de ser dominada por la religión o la tradición en sus escritos, él abogó por diferentes puntos. Si bien es cierto, anteriormente la educación se dejaba influenciar demasiado por las religiones. De igual forma,
creían que mediante la religión se podía educar a los niños o dependiendo de cada situación en la que se encontraran o clase social que se encontrara cada una de las familias en las que se veía o reflejaba la educación. Por lo que José María Luis de la Mora, en este caso, él aportó unos puntos muy importantes y el primero fue la educación pública y laica. Mora veía la educación como una herramienta esencial para el progreso social y defendió la creación de una educación pública y gratuita. Si bien es cierto, esto también está referido en la Constitución Política, en el artículo número 3, en donde establece que todo ciudadano puede como tal adquirir la educación laica y gratuita. También aquí nos menciona que debe de ser separada de la influencia de la Iglesia, es decir, que no precisamente necesitamos estar en una religión o creer en alguna religión para poder recibir esa educación. Anteriormente, la educación se veía como un privilegio en las personas, es decir, dependiendo de tu clase social, es conforme si tú podías adquirir esa educación o no la pudieras adquirir, ya que en ocasiones pensaban que era un privilegio como tal. El segundo aporte que realizó fue el racionalismo y ciencia. En esta, José María Luis de la Mora propuso que el sistema educativo mexicano debía centrarse en la formación de ciudadanos con un pensamiento crítico y racional, que esto significa una modernización de los contenidos pedagógicos como tal, ya no enfatizado como tal en la religión, sino que ya buscaban el poder innovar o modernizar en este caso un plan de estudios o los contenidos que se trabajaran como tal en la educación de los niños. Las reformas en la enseñanza, en su época la enseñanza en México estaba dominada por las instituciones religiosas, por lo que Mora luchó por introducir reformas que incluyeran asignaturas de carácter científico, histórico y filosófico, como lo es hoy en la actualidad, que ven diversas clases en el sentido de poder ver o abarcar diferentes materias, no precisamente en algo religioso como anteriormente se aportaba, sino que gracias a José María Luis Mora fue que se obtuvo este avance o esta innovación en la educación. El siguiente es educación cívica y moral. Mora también consideraba fundamental una formación cívica que cultivara en los ciudadanos los valores de la libertad, la justicia y respeto a la ley. Si bien es cierto, a pesar de que muchos de sus esfuerzos en el ámbito educativo no fueron plenamente exitosos durante su vida, de José María Luis Mora, sus ideas sembraron las semillas para futuras reformas que décadas más tarde serían implementadas en el país de México. José María Luis Mora es una de las figuras más importantes en la historia intelectual de México, tanto por sus contribuciones al liberalismo como su visión de la educación como un pilar fundamental para el progreso social. Y político también, que en este caso él consideró que su legado perdurara en la historia de la reforma y en el impulso por una educación laica, moderna en México. Si bien es cierto, hoy en la actualidad la educación ha tenido muchísimos cambios, tanto en los planes de estudios, materias, libros de texto, e incluso ya no se busca que realmente se introduzca la religión dentro de una educación, que sí existen instituciones que abarcan o toman en cuenta las religiones, pero en este caso ya hay una ley que establece que realmente cualquier persona puede adquirir la educación laica y gratuita. Es decir, que tampoco no se va a inculcar desde la educación una religión como tal. Les agradezco mucho por su atención y gracias por este tema.